ciencias sociales a veces hablamos de los grupos anglosajones y de los grupos latinos o latinoamericanos, ¿cierto? Pues vamos a tratar de entender a qué se refieren con estos dos términos. Si observan la imagen, como estamos en sociales, observa que hay diferentes grupos acá raciales y étnicos. Raciales en cuanto a la raza negra, blanca y los indígenas, ¿cierto? Y también asiáticos. Pero con el tiempo, pues la unión de varias, o digamos la mezcla entre varias de estos grupos raciales van a dar origen a otros grupos étnicos. ¿Qué tienen en común estos grupos que ves aquí en la imagen? Que conviven en el continente americano. Pero más de uno de ellos habla el idioma diferente al otro. Así que vamos a ver a qué es lo que se refiere el término anglosajón y latinos. Si observas el mapa, observa, allí tenemos latinos, más que todo el color de las estrellitas azules sin color rojo. Luego siguen la rojo con azul, esos son anglos, latinos y latinos. Bueno, y entonces veamos cómo fue que llegaron estos grupos acá. Los anglosajones. Los idiomas de las tribus germánicas originaron la lengua inglesa hacia 1512 a.C. que eran unas tribus, allá en Europa, por ejemplo, como decir aquí en América tribus, allá eran las tribus de los anglos, de los sajones, de los frisios, jutos, francos, que comercializaban y luchaban por tratar de entrar al Imperio Romano. Por eso se dio esa lucha de tratar de la expansión hacia el oeste de estos pueblos germánicos. Los germanos eran uno de esos pueblos de los que llamaban los romanos los bárbaros. Los dialectos, estos dialectos de los anglos, de los sajones, de los frisios, fueron traídos a Britania. Y quiero que observes que Britania era el término con que denominaban los romanos a los que hoy son de Inglaterra. O sea, le decían los britanios. Entonces, estos dialectos fueron traídos por los invasores germanos desde varias partes de lo que ahora es el noreste de Alemania, el sur de Dinamarca y el norte de los Países Bajos. Recuerda que los Países Bajos es Holanda. Pero ¿cómo observa el mapa? Ahí los tienes. Esos son los que son de origen anglosajón. Es el inglés. ¿Cómo llegó a América el inglés? Los que lo trajeron fueron los primeros ingleses que llegaron a América, lo hicieron hacia 1607. Después de que ya había llegado a España hacía rato, ellos empezaron a hacer incursiones, también ya se habían hecho otras expediciones, pero allá hacia 1607 ya se ubicaron unos grupos y fundaron una pequeña aldea que se llamaba Jamestown, en Virginia. Quiero mostrarte que ellos se ubicaron acá. Todos estos anglosajones se ubicaron acá en la parte oriental, formando las 13 colonias. Creo que allá en tu historia de América habrás visto lo de las 13 colonias. Entonces los primeros que empezaron a organizarse en América y trajeron el inglés fueron los que se ubicaron en Jamestown, Virginia. Y a ellos son los que se les denomina anglosajones. Observa que se habla en Alaska, en Estados Unidos, aquí de abajito en estrellita Jamaica, Belice. Y en las Antillas Menores, pues Antigua y Barbuda, Dominica, Santa Lucía, Barbados, y hay más que no logré ubicar. Ahí tienes en la imagen cómo eran, digamos, vistos por los romanos a los bárbaros, entre ellos los germanos. Les llamaban bárbaros porque pues no hablaban su mismo idioma, ni tenían sus costumbres, ni eran así de, digamos, como los romanos. Los latinos. Resulta que en sociales, no sé si te ha parecido, siempre hablamos a veces de la lucha de los pueblos latinoamericanos. Bueno, y con ese término, ¿a qué nos estamos refiriendo? O lo vas a oír ese término de los latinoamericanos. Resulta que se debe a los países que nos colonizaron y que hablaban una lengua derivada del latín. Entonces veamos qué idiomas se derivan del latín. Observa, el español, que está desde México hasta la Tierra del Fuego, pasando por las Antillas Mayores, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, el portugués en Brasil, el francés. Acá me detengo para que observen lo siguiente. El francés es la lengua oficial del Canadá. Todo Canadá debería hablar francés.
Se habla francés, digamos, en la provincia de Quebec, esta que te estoy mostrando. Y el resto del territorio tiene estrellitas azules y estrellitas azules con rojo. ¿Por qué? Porque la influencia de los Estados Unidos ha hecho que estas zonas de Canadá, diferentes a la de Quebec, se empiecen a volver bilingües y la población domina los dos idiomas, inglés y francés. O sea, el original del pueblo francés, de los colonizadores franceses, y ya la influencia actual de Estados Unidos. Entonces, ese portugués, ese francés, ese rumano, ese catalán, porque también hay el mismo italiano, son lenguas de origen romance, derivadas del latín. El romance es un adjetivo que viene del latín romanicus, lengua hablada por los antiguos romanos. Quiero que vayas al mapa de Italia. Observa. El mapa de Italia aquí nos está mostrando lo siguiente. El latín aparece hacia el año 1000 a.C. en el centro de Italia. Observa acá este colorcito. Ahí aparece. Esta zona está al sur del río Tíber, acá en la parte, acá por esta ladito es el río Tíber, ¿recuerdas la historia de Rómulo y Remo? Y está ahí por el oriente con los Apeninos, la cordillera central de Italia, y por la parte occidental todo el mar Tirreno. Entonces en esta zona es la región llamada del Latium o Lacio, de donde proviene el nombre de la lengua y el de sus primeros habitantes, los latinos. La región del Lacio, aquí observa el mapa, entonces es Latium en Italia, y de allí surgió el latín. Volviendo aquí a América, ese español y ese portugués llegaron a América en el momento de la colonización efectuada por la corona de Castilla, que por parte de los españoles fue en 1492, cuando mandaron a su expedición con Cristóbal Colón, la de Portugal que llegó hacia 1500, y la exploración de los franceses que comenzó durante el reinado del rey Francisco I en 1524. Concluyendo, el latín se deriva del romance. El romance es una lengua que se hablaba en la región del Lacio, donde estaban los primeros habitantes allí de Italia, los latinos, y de allí se tomó estos dialectos, ¿no? El español, el portugués, el francés. Aquí está la webgrafía, espero que sea de tu utilidad.